Hola, buenas tardes a todos. Me gustaría agradecer a la biblioteca de la Universidad Adolfo Ibáñez por, por habernos ayudado a coordinar este ciclo, a Claudia Girardoni, la directora, que no pudo estar aquí hoy día, a Carlos Escárate también por el apoyo y a todo el equipo de biblioteca. También me gustaría agradecer al Departamento de Literatura, que ayuda con la difusión y el apoyo de todo el evento, eh, y muy particularmente, obviamente, a nuestros tres invitados del día de hoy, Carla Eliasech, Daniela Schute y Santiago Ramírez, y también a los asistentes que espero puedan ir llegando poco a poco a medida que resolvemos el problema técnico. Veo que ya están empezando a conectarse algunos y me alegro mucho de eso. Eh, Quería yo simplemente dar algunas palabras de inauguración de este ciclo que, que tiene una larga historia, pero ha tenido pocas posibilidades de llevarse a cabo porque este ciclo lo empezamos a organizar, a concebir con Ezio Neira, que está conectado, eh, el año 2019, y nuestra primera sesión iba a ser algo así como a finales de octubre. Entonces ustedes pueden imaginarse que eh, en esa oportunidad no pudimos llevar a cabo la primera sesión y entonces nuestra idea fue retomar el ciclo a comienzos del año 2020 y por supuesto que ya todos sabemos muy bien lo que pasó también y como la idea inicial era hacerlo presencial, decidimos postergar un poco este ciclo, esperando algo que nunca ocurrió en 2020 y ya sí o sí queríamos hacerlo este año en la modalidad que fuera y entonces decidimos hacerlo en la modalidad virtual por Zoom. Y la idea principal de este ciclo es indagar, explorar, conocer eh, toda una serie de actores que están detrás de la vida en torno al libro y la lectura, que muchas veces se conoce poco, ¿no? Estoy hablando tanto de personas que trabajan en instituciones culturales, en fundaciones, pero también todas las personas que están detrás de la producción de los libros, ¿no? La producción material o digital hoy en día de los libros. Y, y, la acción de todas esas personas es fundamental también para poder construir un determinado ecosistema de lectura, ¿no? Y me parece que el espíritu del ciclo también apunta a ampliar nuestra concepción de qué es lo que es la lectura, ¿no? Creo que estamos en un momento en que necesitamos eh, entender, ¿cierto?, que la lectura implica una serie muy diversa de prácticas en distintos contextos, con distintos actores, con distintos formatos y soportes, y que por lo tanto muchas veces la discusión en torno a la lectura tiende a centrarse en torno a lo literario, en torno a la lectura de textos literarios o del fomento lector que tiene que ver con lo literario, cuando en realidad todo lo que hay alrededor de la lectura es mucho más amplio, ¿no? Y sobre todo hoy en día, en que también estamos leyendo constantemente a través de eh, Internet, el teléfono y un montón de signos e imágenes que están en el espacio público también. Eh, entonces, esa es la invitación un poco, es a conversar en torno a la lectura y al libro y sus nuevos formatos. El día de hoy ese es el tema que propusimos al invitar a Carla, Daniela y Santiago. Así que eso, muchas gracias a todos los que están acá y James, te doy la palabra. Muchas gracias, Cristian. Voy a partir por presentar a nuestros tres invitados, pero antes de eso, a todas las personas que están en este momento viéndonos, les quería comentar, yo soy un académico con discapacidad y tengo tengo un monitor grandote al lado mío, entonces de repente no miro a la cámara porque estoy mirando
a la gente en el monitor que corresponde. Así que me disculparán, parece que no estoy concentrado, pero créeme, estoy concentrado en dos monitores al mismo tiempo, si no, esto no funcionaría. ¿Ya? Ya, nuestros invitados de hoy día, como bien dice Cristian, nos enfocamos un poco en nuevos formatos, ¿cierto? En nuevos formatos de lectura principalmente. Entonces, abordamos el libro, pero también abordamos otras nociones de lectura, de cómo leer, ¿cierto? Entonces, hoy día estamos con tres invitados. Voy a presentarlos de a uno por orden alfabético de su primer apellido. Y nuestra primera invitada es Carla Eliasech Foncilla, ¿cierto? Ella es magíster en letras, mención literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha trabajado en proyectos de literatura patrimonial digital, como en Memoria Chilena trabajó y en Chile para Niños, y actualmente se desempeña como coordinadora del Plan Nacional de Lectura en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Santiago Ramírez Corbalán, él es actor de voz, magíster en marketing y comunicación multimedia, es el locutor oficial para medios de comunicación, reparticiones públicas e instituciones, y se ha desempeñado como actor de voz para audiolibros, y es también uno de los fundadores de Audiobook, una plataforma nacional para la producción, distribución y asesorías en torno al audiolibro a nivel hispanoamericano. Y por último nos acompaña también Daniela Schute, quien es licenciada en Literatura y Lingüística Hispánica de la Pontificia Universidad Católica, máster en edición de la Universidad de Salamanca, y ha estado vinculada al proyecto Memoria Chilena desde el año 2001, si no me equivoco, y ya hoy en día ella se desempeña como coordinadora del proyecto Memoria Chilena, de Biblioteca Nacional Digital y de Chile para Niños, también una plataforma digital de lectura. Es una profesional en bibliotecas, o sea, con expertise en bibliotecas digitales, preservación digital y acceso patrimonial documental, o sea, perdón, al patrimonio documental. Entonces, muchas gracias, Carla, Santiago y Daniela por acompañarnos. Y hoy día, ya que estamos un poco atrasados y un poco apretados de tiempo, vamos a partir con nuestro presente, ¿cierto? Con lo que nos interesa, quizás por lo mismo, por el contexto en el que estamos. Queríamos hablar un poco con ustedes sobre el acceso digital a la lectura, y esto en cualquiera de los formatos de lectura, ¿cierto? Entonces, ¿cómo han visto ustedes que la experiencia lectora digital, ¿cierto?, se ha modificado en el contexto de esta pandemia, de lo pandémico en lo que estamos? Quería partir con Daniela, si podrías comentarnos un poco cómo han visto desde Memoria Chilena, desde la Biblioteca Nacional Digital y desde Chile para Niños, cómo se ha modificado el ejercicio de la lectura digital en este contexto pandémico. Uh-huh. Bueno, antes que nada, muchas gracias de nuevo por la invitación. Qué agradable poder estar con Carla y con Santiago, bueno, Cristian y contigo, James, conversando sobre estos temas que nos entretienen y apasionan. Bueno, yo creo que lo más significativo es, evidentemente, a nivel, o sea, yo diferenciaría como dos lados del asunto. Lo primero es que en términos estadísticos, como era razonablemente predecible, las estadísticas de visitas a todos los sitios se duplicaron e incluso se triplicaron. En Memoria Chilena hubo un salto significativo respecto del año anterior, pero en realidad los índices, las estadísticas mensuales de Memoria Chilena ya son bastante altas. Entonces el incremento no fue tan significativo. Sin embargo, por ejemplo, en Biblioteca Nacional Digital y en Chile para Niños notamos en Biblioteca Nacional Digital que las estadísticas se duplicaron con respecto al año anterior, y en Chile para Niños, que fue también bastante sorprendente porque es un sitio que tiene un comportamiento bastante moderado, incluso se triplicó. Para que tengan más o menos algunos números como de referencia, les puedo contar que, por ejemplo, en Biblioteca Nacional Digital, entre mayo del año pasado y mayo de este año recibimos 1.386.275 visitas, y, por ejemplo, el promedio mensual de descargas que en lo que va de este año es de 81.000.
descargas más o menos. Y eso, como les decía, es más o menos, comparado con el mismo periodo del año anterior, es más o menos un 30% más de visitas. Algo similar ocurrió también en Chile para niños y lo mismo en Memoria Chilena. Lo otro significativo también es que, sobre todo en Memoria Chilena y Chile para niños, notamos una variación importante en los tiempos de estadía. Usualmente los sitios de la Biblioteca Nacional oscilan más o menos entre 1 minuto y medio, 2 minutos, que puede sonar poco, pero en realidad en estadísticas web es harto. Y notamos, por ejemplo, que en Memoria Chilena estamos, desde que empezó la pandemia hasta ahora, ya vamos más o menos por los 3 minutos, lo que es bastante significativo. Eso en términos como de números netos. Bueno, y por cierto también una variación en la distribución geográfica. Ciudades, sobre todo dentro de Chile, que en los años anteriores los números de visitas eran bastante bajos, se elevaron bastante, por ejemplo en Valparaíso, que nos sorprendió bastante, y en Concepción, si no me equivoco. Y bueno, también desde distintos países se incrementaron bastante las visitas desde Argentina, desde Perú, desde México, desde España. Y eso. Y lo otro que nos llamó mucho la atención es respecto de los comportamientos de los usuarios. Nosotros, a través de los 3 sitios, estamos permanentemente recibiendo retroalimentación de nuestros usuarios, y nos llama mucho la atención el cambio, digamos, en la profundidad y en el tono de las preguntas. Se notaba que en el fondo probablemente ya aquellas consultas que son resueltas de modo presencial en la biblioteca, ya sea con las personas que atienden en los salones de lectura o qué sé yo, en el fondo estaban siendo canalizadas a través nuestro, y en ese sentido hubo un incremento importante de consultas de académicos sobre fuentes digitalizadas, sobre posibilidad de acceder a material, y eso yo creo, y muchas demandas, preguntas de padres, cuidadores, profesores, respecto de actividades para apoyar en el fondo el colegio remoto. Perfecto. Eso. Muchas gracias, Daniela. Y Carla, dentro de lo que es el Plan Nacional de Lectura, ¿cómo ha reaccionado esta instancia, que es una de las instancias más importantes a nivel, ¿cierto?, del Estado en torno al libro? ¿Cómo han reaccionado a lo que ha significado el mundo pandémico, esta instancia pandémica? Bueno, primero saludarles, agradecer también esta invitación. Sin duda estas instancias son muy interesantes de diálogo, también para visibilizar y dar a conocer lo que hemos estado realizando en estos tiempos. Sobre todo hemos tenido muchas actividades virtuales, a veces ha resultado que ha ido decreciendo la participación, y en ese sentido, como plan de lectura, ha sido un proceso interesante, porque el plan de lectura está coordinado por diversas instituciones, por una parte el Ministerio de las Culturas, por otra parte el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social con sus servicios asociados, que son Instituto Nacional de la Juventud, Senadi, Senamas, y además la Junta Nacional de Jardines Infantiles y Fundación Integra. El plan tiene como objetivo coordinar y articular distintas acciones en torno a la lectura como una mesa de diálogo y de trabajo en conjunto en que se potencian las iniciativas bajo diagnósticos que se van realizando a través de los planes regionales de la lectura que se han levantado en estos años. Actualmente contamos con 15 planes regionales, y como decía, ha sido un proceso muy interesante y muy diverso, pues la primera pregunta significativa y el primer proceso que podría señalar es sobre los contenidos digitales. Como plan de lectura, era mucho la presencialidad lo que se trabajaba, la ida a terreno, el trabajar al tener todas las instituciones que coordinan, por ejemplo, desde bibliotecas públicas se trabajaba con público diverso, desde la familia, adultos mayores que visitaban las bibliotecas. Por otra parte, desde esa Subsecretaría de las Culturas, de acuerdo a los planes regionales y la focalización en diversos públicos, se podía trabajar con niños,
pero era mucho lo presencial, y en ese sentido, a pesar de que como plan de lectura el objetivo es la amplitud y diversidad de formatos, se trabajaba mucho con lo impreso. Al ser presencial se distribuían libros, se repartían libros, también combinándose con la oralidad, no sé, lecturas en voz alta, cuentacuentos, clubes de lectura, participación de autores con grupos de estudiantes que se tenían diálogos. Entonces, lo más significativo fue ver cómo se trasladaban a lo virtual estos contenidos que se trabajaban en la presencialidad, y cómo hacer eso a contenidos digitales, y ha sido un gran desafío y un gran aprendizaje, no solo por el hecho de vernos al principio con la dificultad, por ejemplo, de cómo distribuir los libros, porque ya no se iba a trabajar con libro impreso porque no se iban a poder repartir, cómo comprar, por ejemplo, libros digitales, y nos encontramos con grandes obstáculos. Por suerte está la Biblioteca Pública Digital y la Biblioteca Digital Escolar, pero también se trabaja el plan de lectura mucho con lugares y territorios aislados donde encontramos con brechas de conectividad, y eso fue uno de los grandes primeros desafíos que todavía creo que están presentes y son todavía un tema grande. Lo segundo, ver la permanencia, lo que decía Daniela es muy, muy cierto. No sé, por ejemplo, una actividad que podría durar 5 sesiones, a la segunda o tercera sesión de capacitación, por ejemplo, en formato lector, ya iban disminuyendo quienes se habían inscrito. Entonces, la permanencia de quienes eran participantes de las acciones, y como tercer gran desafío es como la evaluación de lo que se está haciendo. Nos empezó a resultar muy abstracto qué estaba pasando con lo que hacíamos, porque claro, teníamos el público, pero luego la retroalimentación era muy difícil, porque también las inscripciones tampoco después, cómo hacerle seguimiento a las personas que participaban. Y en ese sentido también ahí se nos amplió el horizonte mucho, sobre todo en las regiones, que una actividad que se hacía en una región, los participantes eran regionales, pero de pronto las actividades se volvieron nacionales, porque, por ejemplo, se hacía un seminario en Los Ríos y participaban de Colombia, Perú, de otros países. Entonces ya esto que se supone que era una acción local y regional, era una acción nacional e internacional. Entonces, para decirlo de algún modo, como no sé, pues ya uno va reportando internamente las instituciones y cómo reportar a los beneficiarios, cómo se le hacía el seguimiento. Entonces, todos esos son temas que todavía están rondando y viendo cómo los vamos a ir manejando en el tiempo, porque pese a que podamos volver a la presencialidad, creemos que lo virtual da múltiples posibilidades en cuanto a, por ejemplo, la cobertura o la llegada a otros públicos, pero también supone desafíos que yo creo que combinarlo va a ser como semipresencial. Entonces yo creo que es como una noticia en desarrollo, diría yo, pero muy interesante de ver. Perfecto, Carla, muchísimas gracias. Y ahora con Santiago, tú desde la perspectiva como productor, como también una persona que ha trabajado en el mundo del audiolibro en estos conceptos ya de cadena, ¿cierto? O sea, porque tú buscas relacionarlo con múltiples gente. ¿Cómo has visto que se ha modificado el consumo y también el ejercicio de la producción del audiolibro en este contexto pandémico? Bueno, gracias por la invitación, primero, y un honor estar en este panel. La verdad es que estábamos con muchas ganas de participar desde sus orígenes, a pesar de todos los aplazamientos. Bueno, me gustaría partir diciendo que en Latinoamérica y en español particularmente, hay algunas cifras y hay alguna información que nos puede dar cuenta de cómo el audiolibro como formato ha ido creciendo en términos de la cantidad de títulos producidos, la cantidad de personas que ya declaran haber escuchado un libro o leído un libro a través del oído. Y las cifras son bien
interesantes porque son cifras que van al alza. Ahora, desde el año, cuando empieza la pandemia, ciertamente esto explotó, ¿ah? Y las plataformas de distribución, las grandes plataformas que funcionan con el modelo de suscripción al estilo de un Netflix, por ejemplo, ahí son varias las que funcionan con ese modelo, esas plataformas reportaron aumentos hasta el 300%, es decir, muy, muy explosiva el interés que despertó el audiolibro. Ahora, eso es, diría yo, en España y también en México, Colombia y en Chile particularmente estamos algunos pasos más atrás. A pesar de la globalización, a pesar de la posibilidad de la interconexión, todavía el audiolibro no ha tenido podríamos decir, una penetración grande en el gran público. Sobre todo por el tema del acceso. ¿Dónde encuentro audiolibros? ¿Cómo llego a ellos? ¿Dónde están? ¿Cómo los puedo escuchar? Y claro, cuando uno les dice, mira, existen diversas plataformas, entonces tú pagas una mensualidad de 4.000 pesos mensuales, dicen, bueno, pero tengo que pagar y ya estoy pagando Netflix, entonces, o Netflix, o libros, o Spotify, y empieza. Entonces ahí, hoy día es curioso cómo se traslada esta atención al trasladarse todo a Internet y a lo digital. Y el otro día escuchaba, hoy día realmente nuestra gran, no sé si decirlo lucha, pero el gran desafío es capturar la atención de las personas. Si hasta hace un rato atrás incluso nuestra data personal era valiosa para las grandes compañías, las grandes corporaciones, hoy día es nuestra atención. Y esas cifras de mantenerse 2 minutos y medio, por ejemplo, en un lugar, y uno dice, oye, pero 2 minutos y medio más. No, por favor, 2 minutos y medio puede ser una vida, ¿cierto? Conectado si tú logras capturar esos 2 minutos y medio la atención de la gente. Así que ha sido muy interesante lo que ha estado pasando y sin duda la pandemia lo que hizo fue acelerar el proceso. Ahora, en nuestra experiencia, nosotros somos una empresa relativamente joven, partimos el año 2019, y durante el 2019 hicimos la producción de 5 audiolibros, bien, 3 audiolibros para una compañía internacional, solo la producción, y 2 audiolibros que hicimos para clientes propios, ¿cierto? Autores a los cuales hicimos su producción. El año 2020 terminamos con una producción de 50 audiolibros. Ese fue el salto que se pegó. Y después del audiolibro ha aparecido el podcast ahora. El podcast que ya se está ampliando a otros territorios y donde ya hay autores, autoras, editoriales que están apostando fuerte a la creación de contenido que le llaman, porque esto se desarrolla mucho esos conceptos fuera de, digamos, en mercados anglosajones, audio first, es decir, salgo con mi libro directamente al audio antes que ebook y antes que impreso. Y eso en el podcast ha tenido un impacto interesante porque libros, por ejemplo, libros como que todo esto es una joya, ¿cierto? Que estamos ahí en deuda de producir, como el socio de Genaro Prieto. El socio de Genaro Prieto tiene muchas oportunidades en audio, podría ser un audiolibro, pero también podría ser una serie, seriarlo, ¿cierto? En capítulos de 15, 20 minutos para que una audiencia que no está dispuesta a instalarse o que percibe que escuchar 3 o 4 horas es demasiado tiempo, pudiera escuchar en capítulos, ¿cierto?, una obra de esas características. Así que el podcast ha despegado muy, muy fuerte y lo cierto es que en algún minuto estaba como o audiolibro o podcast y lo que está pasando ahora es que ya son contenidos de audio y están disponibles y las personas los reciben de acuerdo a lo que quieren escuchar finalmente. Es como nos enfrentamos a la pantalla, vemos Netflix y decimos, ¿qué quiero ver? Bueno, tengo poco tiempo, 15 minutos, bien, busco una serie que tenga 10 capítulos de 15 minutos. O me voy a ver una película y voy a ver El Soldado Ryan, ¿cierto? Que dura casi 3 horas. Entonces, esas son como pero tiene que ver con el comportamiento de la audiencia, el comportamiento de las personas. Así que yo diría que hay muchas oportunidades interesantes también para que el mundo público y también el mundo privado puedan
acercarse al audiolibro como un formato que tiene mucho que ofrecer, y en particular, y esto es esencial, porque hay una audiencia inmensa a la cual podríamos llegar con productos de calidad también, ¿cierto? Que son las personas que tienen discapacidad visual, o personas ciegas, o personas con movilidad reducida, que ya no pueden sostener un libro en sus manos. Así que ahí hay muchas oportunidades. Me llamó la atención, por ejemplo, lo que decía Carla, no sabía que ustedes estaban vinculados también con Senadis. Ahí hay tanto espacio, ¿cierto?, para crear y abrir este formato del audio, lo pongo así, audio o la voz hablada, acercarla a los grandes públicos. Ese es un poco el escenario, así, a grosso modo, de lo que está ocurriendo. Crece, tiene impacto, gusta y está aumentando el interés de la audiencia. Perfecto, muchas gracias, Santiago. A la gente que nos está viendo, por favor, si tienen preguntas, pueden dejarlas en la sección Q&A, ¿cierto? O preguntas y respuestas, y ahí vamos a intentar atenderlas hacia el final de la charla. Carla, me gustaría volver sobre esto último que mencionaba Santiago, que creo que es un tema interesante de pensar desde el plan de lectura, ¿cierto? Desde el plan nacional. ¿Qué se está pensando en términos de mayor inclusión en este plan, como pensando hacia futuro, ¿no? ¿Cierto? O sea, sabemos de las iniciativas. Principalmente estoy pensando no solo en trabajo con Senadis cuando hablamos de discapacidades, ¿cierto? Pero también en temas como, por ejemplo, la población que es analfabeta tecnológica, ¿cierto? O sea, ¿cómo han estado pensando o cómo se articulan con otras políticas públicas que empujen hacia esta perspectiva de la inclusión? Bueno, una de las como cosas interesantes esta amplitud de la coordinación del plan es que desde las distintas instituciones se llegan a distintos públicos. En mi caso, yo trabajo desde la subsecretaría y nos abocamos más a jóvenes y adultos. Por su lado, Ministerio de Educación, JUG y Fundación Integra en la primera infancia. Y en conversaciones con otros planes de lectura de la región, y en especial con CERLAL, que es el Centro de Lectura para América Latina y el Caribe, lo que se está proyectando es la realización de planes de lectura que vayan hacia planes de escritura, oralidad y lectura. Incorporar estos tres temas como tres temas que son importantes de abordar, sobre todo pensando en las cifras más amplias que a nivel mundial se manejan, que por ejemplo el 53% de la población de países en media o de mucha pobreza todavía son analfabetos. Esto en el marco de la Agenda 2030. Entonces, cuando hablamos de lo digital también, no debemos perder el horizonte de lo que está ocurriendo todavía a nivel de fomento lector y comprensión lectora, que las cifras PISA, las cifras del Banco Mundial, nuestra misma encuesta de comportamiento lector, que lamentablemente la última la tenemos en el 2013, las cifras de comprensión lectora no son muy alentadoras. Alrededor del 70% de las personas no comprenden lo que leen o no son capaces de descifrar instrucciones simples. Entonces, más allá de los formatos, hay un desafío desde las instituciones coordinadoras y tenemos distintas naturalezas de trabajo también. El Ministerio de Educación está muy presente en las escuelas con una diversidad de temas que van desde la escritura, la comprensión lectora, el que tienen un nuevo programa hace 2 o 3 años que se llama Leo Primero, que es conseguir que en primero básico se pueda lograr que los niños aprendan a leer. Entonces, en esta naturaleza hay otras urgencias que como plan de lectura cuyo principal objetivo es el derecho a la lectura y el fomento lector, nos cruzan varios temas que son difíciles todos de abordar. Entonces, como proyecciones, estamos viendo que son distintas naturalezas de acciones. En primera infancia es mucho más importante lo que es la mediación, porque un niño, claro, no puede acceder a algo digital o contenido incluso de libro impreso si no tiene a la mano o disponible las lecturas. Por lo tanto, ¿quiénes son los que tienen que estar ahí presentes? Son los mediadores de lectura,
y en ese sentido como plan nos abocamos en primera infancia a capacitar mediadores de lectura que puedan acercar la lectura a los niños. Muy distinto en los jóvenes, cuando ya tienen acceso, forman comunidades entre pares. Podemos decir que los jóvenes se adelantaron muchos años atrás en cuanto a lo que es digital, se maneja mucho más en comunidades virtuales, todo lo que son los fanfiction, que ya llevan años trabajándose, los booktubers, los bookstagramers, son distintas modalidades de abordar la lectura o prácticas lectoras a que los adultos, y los adultos mayores, para qué decir, donde tienen mucho más, menos facilidad para el acceso a lo digital. Por ejemplo, nuestra última encuesta de comportamiento lector que realizamos, lo digital, que del 2013, estaba súper bajo en cuanto al uso de lo digital, y lo más que se usaba era para chatear o ver como cosas como Facebook o cosas así. Eso señalaba la encuesta de comportamiento lector, pero si lo hiciéramos ahora sería muy distinto, sobre todo, por ejemplo, en los jóvenes. Entonces, en ese sentido, las proyecciones son también como observar, dialogar y ver con otras instituciones, ojalá ampliar, para abordar los distintos públicos a partir de sus diferentes prácticas lectoras, y ver qué es lo más urgente en cada caso. O sea, en primera infancia, la mediación, acercar a la lectura, darla a conocer. En los jóvenes, ver cuáles son sus posibilidades y cómo acceder más a la lectura. Los adultos mayores también, cómo mejorar y ampliar el acceso a la lectura. Entonces, son varios temas que se van cruzando. Y respecto al audiolibro, es un formato que muchas bibliotecas lo usan, y que, bueno, mucho tiempo también trabajamos con la biblioteca para ciegos, para ver, tenían un gran banco que luego creo que lo donaron a Bibliometro. Entonces, en las bibliotecas públicas hay bastante acceso a audiolibro. Dentro del marco del plan, Cenadis hizo su primer audiolibro, El Principito, y tienen un fondo, el FONAPI, donde se trata de apoyar proyectos que vayan en ese sentido, para inclusión de la lectura. Perfecto, Carla, muchas gracias. Daniela, te quería hacer una consulta, porque ahí Carla mencionó, ¿cierto?, de como un poco el eje histórico también, desde donde vemos que se ha movido el mundo de la lectura digital. Y sin lugar a dudas, Memoria Chilena es uno de los precursores, yo diría como de plataformas digitales precursoras en torno a lectura y en torno a acceso a información, ¿cierto? Entonces, y tú ya llevas trabajando ahí desde el 2001 en diferentes instancias, ¿cierto? Y quería ver que tú nos comentaras un poco cómo ves el cambio que se ha producido en lo que es la plataforma, o en lo que es la forma de actuar de la plataforma como una plataforma de lectura digital, ¿cierto? O sea, cuáles son los cambios que se han visto en estos ya 20 años que tiene, y hacia dónde la vemos ir en los próximos, como hacia adelante. Sí, quería comentar a propósito, y vuelvo al tiro a tu pregunta, pero quería comentar sobre lo que decía Carla, que me parece que también es súper interesante y importante cuando hablamos también de alfabetización digital y todo, considerar un poco la realidad del país en el fondo. ¿Y a qué voy con esto? En el fondo tuve una inauguración en la que me invitaron a participar la semana pasada. Estuve revisando un poco los datos de accesibilidad y de conectividad en Chile, y en realidad es bastante sorprendente que, por ejemplo, según el último informe de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que es del año 2017, el 87,4%, por ejemplo, de los hogares de Chile declara tener internet, pero de ese 84%, cerca del 29,6% solamente tiene conexión móvil, desde un teléfono móvil.
Y eso, si uno lo cruza con el estudio que hizo Teresa Correa sobre inclusión digital móvil, en el fondo está ampliamente estudiado que las habilidades digitales de una persona que por ejemplo, misma edad, mismo sexo, mismo nivel socioeconómico, mismo tiempo de experiencia en Internet, digamos, por decirlo de alguna forma, son diametralmente opuestas como las habilidades de alfabetización digital de una persona que solamente se conecta por teléfono móvil y otra que en el fondo tiene una experiencia y un uso más amplio. Y esto también se ve mucho en el comportamiento de los jóvenes. Entonces creo que también desde las distintas perspectivas de nuestro trabajo, igual es importante eso. O sea, por ejemplo, nosotros sí no podemos hacer mucho al respecto de nuestro trabajo, y ahora endilgo a lo que me habéis preguntado, pero en el fondo creo que es importante considerar también dentro de los análisis estadísticos, los indicadores de medición, en el fondo, cuál es la forma de conexión, porque si bien evidentemente no es un estudio de usuario acabado, en el fondo sí, teniendo en cuenta estos datos, nos puede dar ciertas luces respecto de cómo perfilar o cómo endilgar los servicios para quienes efectivamente están visitando los sitios. Respecto volviendo a tu pregunta, yo creo que, bueno, Memoria Chilena ha experimentado muchísimos cambios desde el 2001, que fue cuando se empezó a gestar el proyecto, hasta en realidad cómo está concebido hoy. Es súper importante enmarcar el trabajo tanto de Memoria Chilena como de Biblioteca Nacional Digital y de Chile para Niños en la misión de la Biblioteca Nacional, que es el acopio, preservación y difusión del patrimonio bibliográfico nacional. En ese sentido, Memoria Chilena fue, como tú decías, en el fondo la iniciativa pionera de digitalización de patrimonio bibliográfico y de puesta en línea de las colecciones de la biblioteca. Y yo te diría que el cambio más significativo que ha habido fuera de los aspectos técnicos y qué sé yo, en el fondo ha sido como la adecuación de la misión del trabajo de Memoria Chilena a la misión de la Biblioteca Nacional. En ese sentido, por ejemplo, nosotros siempre decimos que trabajamos con 3 estrategias, que son las que se concretizan en los sitios web. Uno es la investigación de colecciones, la otra es la digitalización de colecciones, y la tercera es la difusión de colecciones en Internet. Y en ese sentido yo creo que inicialmente yo te diría que Memoria Chilena era más que nada un proyecto de digitalización, que tenía una cierta capa de contenidos, pero esa capa de contenidos en el fondo era meramente introductoria. Pero luego, con el pasar de los años, nos dimos cuenta que para que esos documentos pudieran ser realmente apreciados, valorados y comprendidos en su contexto de creación, era necesario una investigación más profunda que precisamente contara la historia de esos documentos. Y a partir de eso se fue puliendo una metodología de investigación que nos lleva a lo que en el fondo está disponible en el sitio hoy día, que son, Memoria Chilena no es una biblioteca digital, sino que es una especie de ecosistema que presenta contenidos digitales de diversa naturaleza. Y la unidad básica de Memoria Chilena en el fondo es un conjunto de documentos que son presentados en sus instancias de creación y de recepción a lo largo del tiempo, y eso es lo que articula una unidad, que es lo que nosotros llamamos minisitio. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en Biblioteca Nacional Digital, que es lisa y llanamente una biblioteca digital como la conocemos. Y también hay, en este sentido, un paso previo a Memoria Chilena es el trabajo que hemos ido desarrollando con Chile para Niños, en el que usamos estas mismas fuentes que están digitalizadas tanto para Biblioteca Nacional Digital como para Memoria Chilena, pero desde una lógica más como de la mediación y una especie como de primera aproximación al patrimonio bibliográfico. Bueno, y también ha sido importante también, bueno, todos los cambios tecnológicos que han ocurrido durante este proceso. Piensa que los primeros documentos que digitalizamos en Memoria Chilena fueron en el año 2001.
los escáneres, los software de edición de imágenes, incluso los motores de OCR con los que trabajamos. El OCR es el reconocimiento óptico de caracteres, que es lo que permite que uno pueda seleccionar texto, por ejemplo, en un PDF y copiarlo, o es lo que permite que personas con discapacidad visual puedan tener lectores de pantalla que lean los PDF. Son absolutamente distintos los de antes con los de ahora, por ejemplo. Y eso en algún momento supuso que, por ejemplo, el sitio que existió durante algún tiempo que se llamaba Memoria Chilena para Ciegos, eso lo trabajamos porque la arquitectura del sitio en ese momento no cumplía con los estándares de accesibilidad, porque en ese tiempo no eran obligatorios como lo son hoy día, entonces sencillamente el sitio no era leíble por un lector de pantalla. Y así, por ejemplo, también cuento lo de los OCR porque los materiales que estamos publicando actualmente, la calidad y la fidelidad del reconocimiento es mucho más alta, por ejemplo, que archivos PDF que fueron publicados en el año 2000. Entonces también ahí hay un desafío importante para nosotros que esperamos que en algún momento podamos abordar, de reprocesar todos esos archivos de cierto tiempo para atrás para que sean completamente accesibles. Perfecto, muchas gracias, Daniela. Santiago, te quería hacer una consulta en estas mismas temáticas, ¿cierto? Nosotros estamos hablando de un poco de lo que están haciendo todas estas instancias, un poco para hacer de estas plataformas o estos trabajos o el plan, la plataforma, como hacerlas diversas, hacerlas accesibles, hacerlas como cada vez más amplias, ¿cierto? Y en ese sentido creo que el audiolibro, ¿cierto?, ha tenido un rol importante en el mundo de la accesibilidad literaria, ¿cierto? Y un poco quería que, no sé, que tú nos comentaras un poco sobre cómo tú veías esa perspectiva, cómo has visto que sirve el audiolibro tanto como herramienta de accesibilidad como también como herramienta pedagógica, ¿cierto? O sea, como una herramienta de enseñar o de educación lectora. Bueno, las experiencias son en realidad múltiples, aunque te diría que poco documentadas, podría decir. No hay demasiada... Cuando escucho a Carla, cuando escucho a Daniela, tienen data, ¿cierto? Y eso es muy interesante porque hay una data que soporta, digamos, un argumento. En el caso del audiolibro, siendo un formato algo nuevo en Latinoamérica, en los países de habla hispana, ¿cierto? Es un formato relativamente nuevo. En los países anglosajones, en Europa, lleva décadas. Es algo que partió el año 1931 como una iniciativa de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos de registrar en audio, ¿cierto? Grandes obras, Dickens, qué sé yo, grandes obras de la literatura universal. Y eso fue creciendo hasta transformarse en una industria. En Estados Unidos se producen entre 50.000 y 60.000 audiolibros anualmente. Son audiolibros ciertamente con fines comerciales. Y en español existen como 16.000 en total. En español, sumando España de España, ¿no? y todos los otros acentos latinoamericanos. Entonces, el catálogo, podríamos decir, es restringido. Al haber un catálogo restringido y si sumamos los elementos que han puesto sobre la mesa Daniela y Carla respecto de las complejidades que hay, por ejemplo, para acceder a las tecnologías donde están montados los audiolibros o este tipo de contenido, o donde están instalados, ¿cierto? Ciertamente configura un panorama complejo. Ahora, las experiencias que yo he podido estudiar y leer experiencias que han ocurrido en otros países. Bien, lamentablemente en Latinoamérica todavía no tenemos demasiada información. Es como un amigo que me decía el otro día, sí, claro, si tú tenías 3 y ahora tienes 9, aumentaste en un 300%, pero eso sigue siendo 9 y 3, ¿no? O sea, si yo digo que se duplicó y ahora tenemos 30.000,
pero cada año en Estados Unidos o en Europa se producen 100.000, entonces sigue siendo acotado. Ahora, sí hay unas experiencias muy, muy interesantes que estuve recabando y buscando para unas charlas que hice en el verano justamente en la región de Coquimbo, para algunas instituciones, bueno, para la Biblioteca Regional de Coquimbo, también para una fundación que se llama GESART y para la Corporación Cultural de Ovalle. Y hablamos del tema del audiolibro como una herramienta didáctica, ¿ah? Y para entregar ideas y traspasar experiencias concretas, me encontré con algunas experiencias que se han desarrollado en bibliotecas en Estados Unidos, donde crearon clubes de lectura en torno al audiolibro. Entonces, la experiencia resultaba muy interesante porque habían momentos donde escuchaban, por ejemplo, un capítulo en conjunto y luego tematizaban, pero después cada joven o adolescente escuchaba el libro y después se reunían a comentarlo. Y lo que aparecía como un elemento muy importante era cómo el escuchar, digamos, la oralidad, el escuchar, permitía, por ejemplo, que aumentara mucho la capacidad justamente de comprensión lectora. Aumentaba la comprensión lectora porque el, el habla, ¿cierto?, es lo que estamos en el cotidiano, partiendo la base que a veces uno da instrucciones verbales y tampoco nadie las entiende, ¿no? Pero a veces tiene que ver con el hablante. Pero aumenta eso, ¿verdad? La comprensión lectora. En segundo lugar, para las personas que tienen algún tipo, por ejemplo, de, no sé, dislexia o alguna dificultad ahí, también les permite ordenar, porque ordenan auditivamente la frase. Y el ejercicio también que se ha hecho y que resulta súper atractivo, yo lo hice en forma espontánea porque a veces estaba escuchando un audiolibro y quería leer, pero porque lo estaba escuchando en inglés y tenía un objetivo como de mejorar mi inglés. Pero es escuchar y leer al mismo tiempo. Por lo tanto, esos dictados, y ahora dictado, ¿no? Y le dicen casa, y uno decía, casa era con S, con Z, ¿cómo era casa? ¿Será casa de... ¿ah? El cazador salió de casa. Uy, ¿cuál será? Con Z, con S. Bueno, ahí tú estás viendo y estás escuchando y entiendes cómo suenan y cómo se diferencian. Ahora habido estas experiencias, me llamó mucho la atención esa experiencia del club de lectura. Y el otro elemento es que hay un tema que tiene que ver, como podríamos decir, con la autoestima. Cuando una persona lee, ¿cierto?, un texto en forma visual y no entiende lo que allí se está diciendo, ¿no?, genera también varios efectos, entre los cuales uno tiene que ver con la autoestima. Acabo de leer algo y no entendí nada de lo que estaba aquí. Quiere decir que no sé, quiere decir que me cuesta, quiere decir que no. Y junto con que es difícil, que es complejo, etc. Entonces, las experiencias que han habido en algunas de estas bibliotecas que les contaba son bien interesantes porque jóvenes, digamos, los jóvenes son los nuevos lectores de audiolibros. En algún minuto se pensó que el audiolibro iba a canibalizar el libro impreso. Bien, y lo que ha ocurrido es que ha traído nuevas audiencias, y son principalmente los jóvenes, justamente porque por el manejo que tienen de la tecnología, ¿no? Rápidamente se ubican en el menú, no sé qué, buscador, buscan el título y lo encuentran. Diría que el gran desafío tiene que ver con la cantidad de contenido y también en poder crear nuevas iniciativas que incorporen el audiolibro como una herramienta que esté incluida en la promoción de la lectura, con esos fines, digamos, de comprensión lectora, con el poder comprender cómo están formadas las palabras y cómo suenan las palabras. Eh, hay, hay, yo creo, mucho espacio para crecer en ese ámbito. Y nosotros hemos hecho algunas
pequeñas experiencias. Hicimos un pequeño cuento de no más de 4 minutos, en el cual además aplicamos sonido que le llaman 3D o sonido envolvente, ¿cierto? Y eso es muy interesante lo que ocurre, porque efectivamente se juntan muchos elementos sensoriales. Entonces, la voz, la historia, la trama, más los elementos sensoriales que se juntan en esa pieza de audio, tienen un impacto emocional muy interesante. Y diría que por ahí sabemos que ahora, hoy sabemos y reconocemos que el aprendizaje no solo es, ¿cierto?, racional, cognitivo, sino que también aprendo en función de las emociones, sensaciones que vivo a diario. Y de ahí surge un aprendizaje, una experiencia. Y ahí la voz humana, el sonido de la voz humana tiene también mucho que puede aportar. Esto yo francamente pienso que está en pañales, desechables, en pañales. Sí, y biodegradables, porque falta mucho, hay mucho por hacer. Y yo diría que lo interesante es que hay espacio para innovar, hay mucho espacio para innovar, y en eso creo que las economías, o sea, lo que se abre para las economías creativas es muy potente en esto. Nosotros trabajamos con sonidistas, actores, actrices, gente del mundo de la literatura que actúan como proofers, gente del mundo de las comunicaciones, personas del mundo comercial, artistas, etc. Entonces es muy interesante lo que se forma en torno a este producto, digamos, o a este formato. Pero hay mucho por hacer, muchísimo por hacer aún. Perfecto, muchas gracias, Santiago. Yo, por respeto a nuestros panelistas y también a nuestros anfitriones, que es la biblioteca, el sistema de bibliotecas de la Universidad Adolfo Ibáñez, tengo que dejar la charla hasta aquí. Nos quedamos con un montón de puntos que me hubiese gustado abundar. Envié en el chat del Zoom, ¿cierto?, mi correo, si alguien necesita, quedó con alguna pregunta, alguna duda que quisiera plantearle a los panelistas, me pueden contactar a mí y yo haré de intermediario. Les quiero agradecer enormemente a Carla, a Daniela y a Santiago por su amabilidad. Quiero agradecerle también a la biblioteca UAI por su apoyo, y también a la Facultad de Artes Liberales, que han apoyado este proyecto de El Otro Lado de las Palabras, y a todos aquellos que nos escucharon hoy día. Muchas gracias por estar aquí, por ser pacientes, por quedarse a pesar del tiempo que nos demoramos en poder abrir el panel, ¿cierto? Así que eso, les agradezco mucho. Recuerden, el ciclo sigue y tendremos otros invitados más adelante, pero por ahora lo dejamos hasta aquí hoy en día. Muchas gracias a todos y gracias nuevamente a nuestros panelistas por participar.